Antes que nada, les voy a comentar que este tema que voy a dar, creo que es acerca de un caso clínico que va a presentar el doctor Schwab de un paciente con escoliosis idiopática del adulto, al parecer una Lenke 3 que tiene asociada una estenosis lumbar. Esa es la presentación. Estuve buscando diferentes artículos en PubMed, en los diferentes buscadores, y la literatura que hay respecto a la asociación de estenosis con escoliosis idiopática del adulto no es mucha. La mayoría de los artículos describen es la asociación con la de novo, con la degenerativa. Sin embargo, yo encontré un trabajo. Acá voy a compartir la pantalla. Pedro, habilítame por favor para compartir. Ya estoy, perdón. Ok, Ahí está. ok. El martes se tocó en el simposio de Argentina, se tocó el tema justo. Sí, Sí, al final. Así que bueno, estuvo más o menos, no estábamos tan alejados. Vamos, Ricardo, no, ya está. perfecto. A ver, compartir. Muy bien. Listo. Esto es. Bueno, entonces el trabajo que les hago mención es este trabajo. Es un trabajo de una revista europea, publicado en el 2016, donde los autores describen que para realizar este trabajo tomaron en cuenta toda la bibliografía publicada en PubMed, artículos en inglés, en los últimos 20 años, es decir, del 96 hasta el 2016, que fue la publicación. El estudio básicamente es un estudio descriptivo, describe y compara la escoliosis que se presenta en las dos patologías, tanto en la degenerativa de novo como en la idiopática del adulto. Entonces acá les quise hacer este esquema para mostrar las diferencias, y principalmente la diferencia es que a pesar de que ambas pueden producir cambios degenerativos hacia la edad adulta, la primera, que es la escoliosis idiopática, es una escoliosis progresiva, es decir, que el daño vertebral y el daño a nivel del foramen, a nivel de los discos, es algo que viene desde la infancia realmente, y que tiene una evolución diferente a la escoliosis de novo o del adulto, que generalmente aparece entre los 40, 50 años de edad, cuando la característica es que tiene una madurez esquelética. Entonces vemos las diferencias, como pues en la degenerativa como tal, el proceso degenerativo empieza desde el abombamiento del disco con el daño y la ruptura de las fibras del anillo fibroso por inestabilidad. Esto genera una asimetría en las cargas. Posteriormente estas cargas se traducen, repercuten sobre la faceta, hay una hipermovilidad y bueno, viene todo el fenómeno degenerativo con estenosis lumbar, y toda la sintomatología que tiene el paciente, que no es una sintomatología tan florida, no hay tantos cambios como se encuentran en la escoliosis idiopática del adulto. De hecho, la escoliosis degenerativa está asociada a una espondilolistesis en el 55% de los casos, y se presentan más fenómenos de rotación y luxación entre las vértebras, diferente a la del adulto, que es más rara y que tiene un porcentaje de 3 a 4% aproximadamente. La clasificación, pues, ha tenido una evolución importante. Acá yo les quise traer la clasificación de AAB, porque reúne realmente todos, de forma global, todas las escoliosis. Hay tipo 1, tipo 2, la tipo 3 se divide en A y B. Entonces la tipo 1 pues es esa escoliosis degenerativa primaria, de novo, que normalmente una de las características más importantes es que afecta principalmente los segmentos toracolumbares y la columna lumbar.
diferente pues a la progresiva, que generalmente no tiene presentación, que tiene presentación en la torácica también, afecta toda la columna torácica, la lumbar y la toracolumbar. Y la tipo 3, pues es una escoliosis que también tiene un componente degenerativo, pero que tiene un carácter primordial que es secundario, que se debe o a una escoliosis que el paciente ya tenía de base, o por ejemplo un imbalance pélvico, una patología de la cadera, una artrosis que cause una asimetría de los miembros inferiores, oblicuidad pélvica. Todos estos fenómenos traumáticos o antecedentes del paciente pues van a producir una secundaria, una tipo 3A, y la tipo 3B, que es la que tiene como un componente metabólico, endocrinológico, enfermedades como la osteoporosis, que es muy frecuente dentro de la población. Y vemos en los cuadros, en los recuadros de la derecha, cómo la fisiopatología realmente se convierte en un ciclo vicioso. Realmente, después de que ya se ha generado un cambio estructural, todo se vuelve un ciclo vicioso, hay una asimetría en las cargas, la deformidad va a ocasionar una inestabilidad, la inestabilidad, estenosis, esto progresa y a la vez la progresión de la curvatura va a volver a producir más deformidad y así sucesivamente. Dentro de la etiología de esta estenosis en escoliosis, pues inicialmente se planteaba la posibilidad de que esta era atribuida a la osteoporosis, a la densidad mineral ósea. Algunos autores creían que el hecho de tener osteoporosis o baja densidad mineral ósea favorecía una escoliosis degenerativa de nuevo. Después, en algunos trabajos y con varios pacientes se dieron cuenta que realmente no existía asociación, que los pacientes con escoliosis idiopática del adulto también podían presentar osteoporosis, podían tener una disminución de la densidad mineral. Entonces, los síntomas entre las dos patologías son muy similares, tal vez de pronto son a veces pueden ser más severos o puede haber un mayor compromiso neurológico en los pacientes que hacen un proceso degenerativo de nuevo, pero en general son muy similares. Y una de las diferencias importantes es que para el adulto mayor, lo más importante ya es más el dolor, es más su limitación funcional por todas las cosas asociadas que trae la escoliosis, como el cuadro de estenosis, dolor radicular. En cambio, para el niño, para el adolescente, el cuadro del dolor no es a veces tan relevante, sino para él es más relevante su función y la deformidad cosmética que produce la patología. Entonces, estos son los mecanismos de compresión radicular. Ya se los describí, pero de pronto en esta lámina 3D podemos ver un poco más de que hay unos fenómenos de dislocación que pueden ser de apertura o de cierre, que en la apertura está principalmente afectado el disco, hay un abombamiento del disco, puede haber una compresión radicular, esto genera inestabilidad. En el de cierre hay una estenosis foraminal, pero vemos también que con la modificación de la curvatura se generan fenómenos de tracción radicular a nivel de los forámenes, que esto se traduce en dolor radicular, y que puede haber un compromiso también en el plano coronal, como bien lo mencionamos en la pasada clase, la importancia del balance coronal, que también nos puede producir estenosis lateral. Y los patrones radiográficos también son distintos. En la escoliosis degenerativa, por ejemplo, esto de un paciente que consultó, tenía algunos síntomas a los 38 años y vino por una deformidad mucho más llamativa por esta escoliosis cuando ya tenía 72 años. Entonces, la deformidad en un principio, en la escoliosis degenerativa, la deformidad coronal es menos notoria que en una idiopática. Y se caracteriza porque en un principio las curvas son más cortas con una menor deformidad de los cuerpos vertebrales, tomar en cuenta la densidad mineral ósea, que también puede estar disminuida, y significativamente los cuadros de estenosis lumbar son más representativos. Esta es una de las condiciones por las cuales me parece que el caso clínico que se va a presentar para el 4 de diciembre
Me parece de mucha relevancia porque estenosis lumbar no hay tanta descrita, no es tan frecuente en los cuadros de idiopáticas como sí en los degenerativos. Y en cuanto a la escoliosis idiopática, entonces vemos que hay una afectación de las tres regiones, no solamente la lumbar o lumbar, sino que la torácica puede estar también comprometida y que en un principio hay una mayor afectación del plano coronal con menor presentación de la estenosis lumbar. Dentro del manejo quirúrgico, pues todos los pacientes hay que verlos de forma individual, debe analizarse la edad del paciente, quién es el paciente, su actividad funcional, no es lo mismo intervenir un paciente sedentario a un deportista. Entonces se miran todas estas condiciones, se mira el estatus funcional, es importante el análisis de la densidad mineral ósea, siempre en el planeamiento prequirúrgico pensar qué longitud vamos a tener para la instrumentación, si va a ser una corta, si va a ser una larga. Entonces se analizan todas estas variables y se van a seguir una serie de pasos dependiendo del compromiso neurológico, dependiendo de la inestabilidad del paciente. Vamos a ver si lo que él necesita es una descompresión, una corrección de la deformidad, si tiene un signo de inestabilidad, entonces estabilizarlo y finalmente pues considerar la longitud de esa fusión. Y en este trabajo del 2016 se menciona que durante años anteriores siempre ha existido esta controversia. Si la controversia es relacionada con una descompresión corta más o menos fusión y fijación larga, es decir, el tipo de fijación y qué tipo de descompresión es la que hay que realizar. En cuanto a la fijación lumbosacra, en pacientes con la escoliosis idiopática del adulto, había una controversia importante y es que radiológicamente se han presentado algunos fenómenos degenerativos en el E4, L5 y en el E5S1, pero el paciente es asintomático inicialmente. Entonces, algunos autores han puesto sobre la mesa estos dos puntos de vista. Por un lado, unos dicen, bueno, si el paciente no tiene ningún síntoma, es asintomático, pero tiene unos cambios radiográficos, simplemente observémoslo y no le hagamos nada más. Pero con el riesgo de que años más adelante los cambios degenerativos evolucionen hacia la parte distal de la columna, o sea, tocando el E4, el E5, el E5, S1 y se requiera una nueva instrumentación. Entonces hay algunos autores, por el otro lado, que dicen, no, si ya tiene unos cambios radiológicos, es mejor hacer una fijación desde el principio hasta el sacro. Entonces creo que eso es uno de los puntos importantes para la discusión. De los resultados quirúrgicos, pues se tienen diferentes trabajos en las dos patologías, digamos que de lo que yo estuve revisando, hay un trabajo del doctor Shafiro de 16 pacientes en escoliosis idiopática del adolescente, donde él toma en cuenta la corrección del balance global, es decir, de la parte sagital y de la parte coronal, y tiene un 94% de satisfacción en los pacientes. Y hay otros trabajos como el doctor Kohler y el doctor Schoff, que son trabajos en escoliosis de novo, donde Kohler, por ejemplo, encontró que disminuyó las complicaciones posoperatorias al hacer una adecuada restauración del balance y la corrección de la deformidad. Y Chow trata de comparar la fijación larga versus la fijación corta, concluyendo que la fijación corta es suficiente en pacientes con un COP pequeño y que tengan un buen balance global, requiriendo fijaciones largas cuando la deformidad angular es mucho mayor y hay fenómeno de subluxación o rotación asociada. Las complicaciones que se pueden presentar en las cirugías pueden ser pulmonares y genitourinarias, pero principalmente pulmonares como categoría mayor. Genitourinarias, pueden haber algunos pacientes con irritación a nivel radicular, con trastornos en la vejiga. El hecho de ser mayor de 60 años se comporta como un factor de riesgo importante que aumenta el número de complicaciones. Existen otras complicaciones asociadas al posoperatorio, como es el infarto, el accidente cerebrovascular, infección, falla del material de histosíntesis y instrumentación y el sangrado. Las conclusiones, que son 9 en estos trabajos, es que la escoliosis degenerativa
de novo y la idiopática, ambas tienen un compromiso degenerativo, pero pues la de novo tiene una mayor rotación y tiene una mayor luxación de la vértebra. Luego, los cambios radiológicos son mucho más notorios. Asimismo, la estenosis lumbar, por los mecanismos que les mencioné, los síntomas son muy similares entre ambas patologías. La descompresión siempre será necesaria según los niveles presentados, según los síntomas presentados en los niveles de la columna de cada paciente. Siempre importantísimo determinar no solamente el balance sagital, sino el coronal, es decir, el balance global y la inestabilidad de la columna para determinar la longitud del constructo. La escoliosis idiopática del adulto, bien balanceada, permite la descompresión mínimamente invasiva si hay preservación facetaria, es una de las conclusiones de este trabajo. La de novo requiere una fusión, más fusión por inestabilidad rotacional, nunca finalizar las curvas en el ápice de las curvas y definitivamente pues la restauración adecuada de todos estos parámetros va a disminuir tanto el dolor del paciente, las dificultades y la incidencia de enfermedad del segmento adyacente. Ese era el trabajo que pues tenía para comentarles. Me pareció un trabajo bastante importante. No, como les digo, de todo lo que revisé, no encontré muchos artículos donde me describieran la estenosis en la esclerosis y siempre pues comentarios. Buena, Muy bueno. Ricardo. Muy bueno, Ricardo. Ahí lo tenemos, José. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, Muy José. bueno, muy Buenas tardes. interesante. Llegué a mediados de la clase, Hola, José. pero muy buena. Te felicito, Ricardo. Gracias. Tengo las fotos del teléfono, no sé si es que puedo compartir las fotos. Fijamos, a ver si se puede. Fotos. Ahí Julio nos compartió el sorgo. Gracias, Julio. Ah. Esos eran adecuados para pronósticos a mediano plazo y la Tokuhashi era para largo plazo en la última clase Claro. que nos dio. Esto es para 30 y 90 días. Sí, sí. Corto plazo, sí. Excelente. Gracias, Julio. Están haciendo una aplicación. Por el grupo. Está Sí. haciendo una aplicación que es paga. Para poder tenerlos todos en el teléfono. ¿Podemos ver la imagen inicial? Se ve la imagen clínica, sí. Ya, es una paciente de 68 años de edad, femenino, con antecedentes de hace aproximadamente 15 años. Acude por dolor en región lumbosacra en primera evaluación. Entonces, le ven en Solca, que es el Instituto de Manejo de Cáncer. Entonces, realizan, en ese entonces no describe bien cuál es la intervención como tal, pero realizan una sacroileoctomía, ileoctomía sí, hacia el lado derecho. Entonces, desde S2 hasta región coxigia, generan una extirpación, incluyendo también la articulación sacroilíaca del lado derecho. El paciente, como ustedes pueden ver, ese es el resultado, tiene también un mielomeningocele asociado. Voy a seguir viendo el resto de fotos de las imágenes. Actualmente, la paciente como otro antecedente pues, tiene osteoporosis en diagnóstico y también hipotiroidismo. Entonces, la paciente acude. Perdón.
Perdón, es un pseudo, me estás diciendo, un pseudo mielo. meningocele. Un pseudomielo. Un pseudo. Un pseudo post-quirúrgico, a eso estamos hablando, por eso. Y actualmente acude porque tiene una lumbocruralgia y también tiene asociado del lado derecho una lumbociatalgia. Cruralgia y ciatalgia, tiene una irradiación, no es específica hacia la cara anterior, hay un acortamiento. Esta es la imagen visto de frente, la imagen de 3D por reconstrucción. Las imágenes de rayos X que tiene se ve mucho menos de lo que podemos ver en el momento. Entonces, eso es lo que queda. Hacia el lado izquierdo se ve que existe todavía la articulación sacroiliaca, persiste todavía parcial S1. Hacia el lado derecho no hay sacroiliaca. Igual hay zonas de pinzamiento. Voy a poner otras imágenes para que puedan revisar. Es un caso que lo estábamos preparando para exponerlo, ¿no? Para presentarlo a la discusión. Tenemos resonancias, tenemos la tomografía, vamos a poner las imágenes que fueron más relevantes en este momento. El corte tomográfico, justamente un corte axial, a nivel en este caso de S1, se puede ver cómo se encuentra actualmente la zona a nivel sacroiliaco. La señora tiene un acortamiento del lado derecho de la extremidad aproximadamente de 3 centímetros, porque también tiene una fractura de cadera inveterada. Llama la atención que aparentemente por las cargas que tiene la paciente se han generado fracturas bilaterales en la rama ilio e isquiopúbica en la zona pélvica. Esta es una foto parcialmente panorámica donde se puede ver un poquito más. Traté de tomar la mejor foto posible para que se pueda visualizar. Se pueden ver que hacia el lado derecho la zona de la cadera también está ya con una fractura inveterada. Hay imágenes de fracturas en consolidación viciosa en las ramas alrededor de la sínfisis, en la rama ilio e isquiopúbicas bilateral, y no se puede visualizar muy bien la zona de la lumbosacra y sacroiliaca, sobre todo el lado izquierdo. Se acuda por presentar una sintomatología de radiculopatía L3, L4, L4, L5 y L5, S1 hacia el lado derecho. La paciente es ambulatoria, usa un alza de 3 centímetros aproximadamente con un andador, pero el dolor no existe una claudicación, es una radiculopatía que viene cuando realiza sobre todo movimientos de extensión y relacionada también con, más que con subir gradas, con bajar gradas. Hay un Wassermann positivo, hay un Lasage positivo, también hay pues los sucedáneos, lo que es el signo de Bragar, el signo de Stevens, pero sobre todo está dirigido hacia la zona del L3, L4 y L4, L5. Es un caso bonito. Interesante, sí. No me quedó fijo por qué le habían hecho la... Le solicité yo, doctor, que me traiga justamente el resultado del histopatológico que le habían hecho. Me dijo que estaba tratando de conseguir eso. Hay una cuestión muy controversial. ¿Por qué la paciente se hizo esto hace 15 años acá? Después se había ido a España y en España le dijeron que le habían hecho la sacroiliectomía por osteoporosis. Entonces no hay una relación real de por qué se le hizo ese procedimiento, que es una cirugía mayor. Entiendo yo que debe haber sido tumoral. Solca Sí, como sí, tal sí. sí tiene especialistas justamente en el manejo de este tipo de cirugías, pero no tengo un diagnóstico etiológico. En sacro, desde cordoma, que tiene mal pronóstico, aneurismático, cualquier cosa, o sea, quiste benigno, maligno, de tumor células gigantes, etc. Pero este caso estábamos procurando preparar para presentarles un poquito más detallado. Tenemos también cortes por resonancia nuclear magnética. Antes que pases a la red, te hago una consulta. La cadera esa que vos decís inveterada, ¿no ha sido oncológica la fractura? Por las No, dudas, puede ser algo no, quístico. pienso, no hay antecedentes de eventos traumáticos para pensar
o al menos ella no lo recuerda, para pensar que hubo, pues, como tal, un trauma de moderada o alta energía que genere una justificación, que es probable que sí haya alguna situación patológica que haya desencadenado una fractura de bajo impacto a la zona de la cadera derecha. Pero no hay nada tampoco a nivel respiratorio, no existe ninguna otra sintomatología en el paciente y entiendo que son 15 años de evolución. Entonces es lo que llama la atención, de ser por lo menos benigno con características agresivas, pues tendría un crecimiento. Y de ser maligno, pues por lo menos tendría una recidiva, dependiendo del tipo. Las imágenes de la resonancia nuclear, vamos a verlas un poquito más altas. Esto es a nivel de L3, L4. Se puede ver el pseudomielo meningocele, la ausencia de la parte sacra coxigia. El corte es entre L2 y L3. Mostrarles un corte un poquito más bajo, entre L4, L5 y L5, L3, L4, L4, L5. Quería si me podías señalar dónde estaba el mielomeningocele. En continuidad justamente por las raíces en cola de caballo. Si le das continuidad, te vas hacia atrás, lo vas a ver dónde está. Como no hay la protección del sacro, se va hacia la parte posterior. Igual no se ve en este corte tampoco una compresión severa en la parte radicular derecho, en la zona foraminal, ni en el receso lateral. Hay líquido a nivel de las facetas, pero 1 o 2 mililitros pues es dentro de los parámetros normales. Hay degeneración también, grasa a nivel muscular. ¿Tenés un corte axial más abajo? Voy a irme, sí debo tener, voy a revisar. No, nunca te habló la paciente de alguna que la irradiaron, nada. No hubo ningún otro tratamiento. Este es el cuerpo vertebral. Voy a buscar uno entre el disco L5 y S1. Perdón, la sección fue EMI, de un lado. O sea, te pregunto por las raíces. Sí, solo hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho, sí. Este es L5S1. Bueno, aparentemente no. Tiene bastante dolor, no responde a los fármacos, a AINES, no responde tampoco a inhibidores GABA. Hay una poca respuesta o ninguna respuesta también a los antidepresivos. Todo lo que es manejo del dolor, pues no hay mejoría. Juan, me gustaría volver a ver el caso armado. ¿Ya? Sí, claro. Para Sí, claro. tener un poco más ordenados los conceptos. Tiene una, me parece una sintomatología de su claudicación espinopélvica, sumada Ya. a esa lesión de la cadera también, pero me gustaría verlo completo. Sí, claro. Es un caso muy interesante como para discutirlo así medio en el aire, me parece. Sí, Se ve un caso que incluso en manos muy experimentadas podría llegar a tener un desenlace catastrófico. Me parece complejo, ¿no? Bastante complicado. Sí. Lo raro
haberle hecho, pues habría que ver bien los estudios, bien una tomografía, no una reconstrucción 3D, sino una reconstrucción coronal y sagital. Porque cuando uno se ve obligado a resecar S1, completa o parcialmente, y algo de la sacroiliaca, y si no le damos un soporte, va a pasar esto, va a empezar a haber problemas radiculares, de dolor y todo esto por la inestabilidad que hay. Entonces, si no podemos hacer una reconstrucción del anillo con injertos y porque no da, hay que darle algún tipo de soporte. Si no, es una amputación que a la larga nos da serias secuelas. Y a mí me gustan estas cirugías. Claro, pero una cirugía total y exclusivamente para vos. Los demás miramos afuera. No, pero bueno. Sí, yo me sumo, Yo me sumo. No es gratis, Alfredo. No te hagas problema que estamos. José, ¿sabés Vamos a qué? poner Le todo el tengo, mazo. José, ¿sabés que le tengo más temor a las cirugías de baja complejidad que a estas? Dímelo. Entro extremadamente de mal humor por una hernia de disco. Pues si se te complica es una catástrofe en serio. En cambio, esta, Sí. no te digo que estás libre, pero todos conocemos que hay complicaciones. Y creo que si uno conoce bien las pasos, la técnica, uno conoce bien la anatomía, esa variación de la anatomía que hace un tumor, que seguramente esto hace un tumor. ¿Qué yo? Recuerdo siempre una paciente que me llevó una neurocirujana del diagnóstico, un cordoma, un cordoma de S2 hacia abajo, que quería hacer un triple abordaje, bueno, qué sé yo. Digo, yo le dije, no, primero, S1 está libre. S1 está libre, así que podemos hacer una sacrectomía incompleta de S2 para abajo, sin afectar el anillo, y todo por vía posterior. No, me dice, eso no se puede. Sí, como no. Mirá. Y empiezo otro caso que tenemos. Todavía no habíamos publicado el trabajo de sacrectomía. Y me dice, entonces lo hicimos, ¿no? Bueno, primero se quedó asombrada de lo prolijo que éramos. Pues yo, como neurocirujana, pensaba que nosotros éramos muy desprolijos y bastante animales, ¿no? Por nuestros antecedentes. Y luego, después me contó que ellas en su hospital, con el que hace columna, con el neurocirujano que hace columna en su hospital, habían tratado de hacer una que se falleció el paciente porque perforaron la ampolla rectal. Se terminó falleciendo por una peritonitis, ¿no? Y por suerte, en las que tenemos hechas, no nos ha pasado. Hay distintos trucos para crear una cavidad virtual entre el sacro y la ampolla rectal, entre el sacro y todo el contenido pelviano que nos hace una cirugía un poco más segura. Y tampoco, salvo ese caso que cerró ella el saco, tampoco he tenido fístulas. Porque hay que llegar hasta ese 1 y luego seccionar el saco y hacerle una sutura hermética para de ese 1 para hacia abajo que quitaste, que no filtre, ¿no? Y ese fue el único caso que tuvo una pequeña fístula. Y a pesar de haber dejado un catéter de derivación. Pero bueno, son cirugías que me gustan. Bien, ¿qué más?
¿Vos tenés algún caso, José, que vos que siempre venís con casos complejos? No, no tengo nada, pero si quieren les comento lo que me pasó esta semana, a ver si pueden aportar. Por eso te di el pie. Operamos con Sergio el viernes de la semana pasada, a las 8 de la mañana, un paciente de 48 años, masculino, sin antecedentes patológicos, por una espondilolistesis L4-L5. Una cirugía de 2 horas y media, le hicimos descompresión mediante laminartrotomía, con instrumentación L4, L5, y se colocó un PLIF por el lado izquierdo. No hubo complicaciones, salió bien de la anestesia. A las 6 de la tarde lo fue a ver Sergio, impecable. 6 de la mañana recibo un llamado del familiar, ni siquiera de la clínica, diciéndome que el paciente estaba descompensado. Pregunto qué quiere decir descompensado. Me dice, mirá, está con oxígeno, está con falta de aire, tuvo vómitos. Me demoro lo que tardo en llegar a la clínica. Cuando llego, le habían hecho una radiografía de tórax, obviamente pensando en un TEP. La médica había pensado una broncoaspiración por el vómito. Cuando llega un paciente totalmente desorientado, estaba despierto, pero con trastorno del sensorio, tenía una paresia facio-brachiocrural del lado izquierdo. Los controles de enfermería a las 20:30 había comido, estaba bien, estaba hablando, se había sentado. A las 3 de la mañana, la única alteración que informan es que había estado taquicárdico, con algo de disnea después del vómito, y con un poco, no lo informan, pero algo de deterioro del sensorio. Evidentemente se ha broncoaspirado. Pasa a terapia. El sábado en terapia le hacen una tomografía de cerebro, infarto maligno de la cerebral media, un ACV isquémico con el signo de la cuerda, trombosada la cerebral media. La herida bien, abdomen normal, tórax normal, saturada bien. Domingo ya empieza con complicaciones respiratorias, lo cubren con antibióticos desde el sábado por una probable broncoaspiración. El lunes empieza con hemorragia respiratoria, con hemoptisis por el tubo. Por el tubo empieza a sangrar bastante. Le hacen un VAL, una fibrobroncoscopía con VAL, y evidencian una hemorragia alveolar difusa, ecocardiograma normal, informa solamente una leve dilatación de la aurícula izquierda, el resto sin particularidades, insuficiencia tricuspidia leve. Nueva tomografía, había desaparecido el ACV isquémico inicial y se veían nuevos focos en el hemisferio derecho. Lo vio el neumonólogo, bueno, lo ve el terapista, lo vio la neuróloga, lo vio el neurocirujano, edema cerebral. Ayer se clavó, se murió. Primera pregunta, si alguien me puede relacionar los hechos con la cirugía. Segunda pregunta, ¿qué piensan que le pasó? Y tercera pregunta, que es por ahí la más importante, en realidad, que lo que me interesa es si a alguien le pasó, o lo escuchó o lo leyó. Primero, poné la cara acá, porque a mí sin la cara no te echaron nada, José. Te quiero ver la cara, José. Ahí voy, para. Mirá, primero, yo lo que primero te hubiera preguntado con todo esto, antecedentes de AINES, lo primero. Tipo sano. El déficit de proteína C y proteína S puede desencadenar un estado de hipercoagulabilidad, que hace que bote trombos desde carótida y también bote trombos a nivel del ventrículo del lado derecho.
Entonces, si es que bota trombosis de carótida, puede tener, en este caso, un SD isquémico masivo en primera instancia, por eso es que obstruye en primera parte lo que es el polígono y cerebral media. Y después, ese mismo va hacia zonas territoriales límites y pasa temporalmente, o sea, pasa a ser transitorio. Y eso justificaría también el aumento de la presión intrapulmonar con el sangrado, que es hemoptisis secundaria a una hipertensión pulmonar. Pienso que hay una coagulopatía de base, que no se le investigó, lógicamente no entra dentro del estudio del paciente prequirúrgico y que debuta por la posición del paciente y por el tipo de cirugía. Bien, bien, bien. Sí, Hizo un De CIR, acuerdo. raro. parece. Coagulación intravascular y seminal final. Pues ella fallece. Hizo petequias al final, empezó con petequia en todo el tronco, pero, a ver, yo les comento a ustedes que son amigos, que son del grupo, vamos, uno como cirujano junior, lo primero que empieza a pensar es qué pudo haber hecho mal. Entonces, lo primero que hago es llamarlo a Pedro, como siempre que me pasa alguna cagada, lo llamo a Pedro. Y lo primero que uno piensa, bueno, puse un PLIF, lo puse del lado izquierdo, L4, L5, riesgo de lesión vascular, hematoma retroperitoneal. Se me hubiera descompensado, hubiera bajado el hematocrito. ¿Alguien, algo de eso que me quieran comentar? Para ponerte un PLIF y te haga una lesión vascular, le tendría que pasar el PLIF o la raspa para el otro lado. No pasó. Pongo PLIF Eso. hace mucho y no me ha pasado. Por eso, o sea, que yo piense en un sangrado así masivo, me parece por un PLIF, no. Y para colmo, un solo segmento. Si vos me decís, eran, no sé, T10 ilíaco, le pusiste, no sé, 5 cajas y una le estás pifiando y el lecho sangrante es mucho, algo te hubiera pensado que le hubiera bajado el hematocrito, por ende le hizo un par de otras cosas y fue una cascada de líos, pero no me parece por un segmento corto. Yo creo que reaccionó el cuerpo de esa manera a un agente nada más, al acto en sí, pero no porque hayas puesto un PLIF. ¿La demora de la cirugía fue mucha? 2 horas y media. 2 horas y media y no le dejamos nosotros heparina porque no se le deja, porque hay trabajos que no son concluyentes en la heparina postoperatoria, porque el paciente nosotros a las 12 horas lo paramos y camina. O sea, no lo dejamos porque no lo dejamos. Que eso no sé, cuando me dame el juez y tendré que ir a decir por qué no le pongo heparina, pero hay 1000 trabajos que lo avalan. Sí, bueno, pero siempre igual. ¿Usaste Kevlar? ¿Usaste las medias Kendall o vendas elásticas? Ponemos vendas, pero son cirugías menores de 3 horas. O sea, Doc Soria, está descrito que en el 8 a 10% de los casos de cirugía de columna en pacientes adultos hay riesgo de trombosis venosa masiva y tromboembolia pulmonar. Todo lo que usted mencionó son criterios mayores del INDEC y criterios mayores para tromboembolia pulmonar por trombosis venosa profunda y en este caso es masiva. Eso está totalmente descrito, lastimosamente entró en la estadística, lastimosamente, el paciente joven. Está bien, Lo que le ha pasado, pero yo encuentro que no tiene nada que ver con el procedimiento quirúrgico. no está relacionado con el... No. Dos comentarios, José. Ya te lo dije, pero primero, en cualquier situación que uno, o al sacar el disco, o al preparar la, la raspa para preparar bien los platillos y todo, se pasa, si perforas el anillo fibroso te das cuenta, ¿sí? Porque vos ya tenés experiencia, ya lo manejás. El tema, y un comentario por el comentario que hiciste, de que hace 8 años que lo haces y nunca te pasó nada, estás en el momento de que te pase. La confianza mata al hombre, embaraza a la mujer y le hace bolsa la vida al cirujano. La última no la sabía.
Esa la agregué yo. Aquí se aprende de todo, todos los días. Porque cuando uno ya tiene más experiencia, puede confiarse. Y entonces querés ser más rápido y o saltás pasos o saltás controles, y ahí es donde podemos hacer errores. A ver, siempre estuviste un año viéndome poner tornillos, ¿sí? Y yo le digo a ustedes que palpen. Nosotros, Ricardo, Juan, ponemos tornillos pediculares manos libres. ¿Sí? Y siempre digo que palpen cada 5 milímetros. ¿Sí? Y José, no me viste nunca palpar los míos cada 5 milímetros. Y siempre les digo que está mal. Lo que pasa es que, Totalmente. bueno, pero lo que pasa es que con mi Steffi, yo le tengo la mano, entonces realmente siento cuando estoy debilitando, estoy violando una cortical. Y por eso yo tengo más experiencia, ya perdí la cuenta de los tornillos pediculares que tengo colocados, pero por confianza tengo mayor riesgo de colocarlos mal. Y vos decís, ¿pero cómo? Este tonto que hace 25 años está poniendo tornillos pediculares, pues yo estuve, mis maestros trajeron en el 88, en el 90, el primer Cotrel que estuvo en Argentina. Y puse uno de los, cuando puse uno de los primeros tornillos. Es como le erra un tornillo. Y por exceso de confianza. Que es lo que uno nunca debería entrar. Entonces, el que no va a pasar porque nunca te pasó, eso lo tenemos que borrar. Porque cuanto más años cumple uno, entran las estadísticas. Y la estadística está que con manos libres hay entre un 4 y un 11% de tornillos afuera. Entonces, primero, cuando estamos subiendo la curva, es más del 20%. Cuando creemos que lo sabemos, baja al 4, al 2. Pero nunca es el 0, ni en el más experimentado. Ni leen que tienen 0% de tornillos fuera del pedículo. Aunque diga que sí. Pero para mí no es un cuadro de... No es un cuadro... te pudiste haber pasado mucho, te pudiste haber impactado mucho el PLIF. Pero ahí empujás la vena. Porque no es que estás rígida. Y para realmente causarle una angulación a la vena por un PLIF que lo pasaste de largo, y te tenés que dar cuenta. No, si lo vimos. Bueno, pero te tenés que dar cuenta porque llegaste con el mango, llegaste a la columna del paciente. ¿Alcanzaste a hacerle una rezo o no? No alcanzaron a hacerle nada, pues estaba descompensado, solamente las tomografías de cerebro. Lástima porque si te hacen cerebro te puede hacer un barrido abajo, en el mismo acto, por eso. Sí, Pero lo que te digo, si hubiera sido de una hemorragia retroperitoneal, hubiera caído el hematocrito. ¿Cómo me pones en el contexto de una ACV la cirugía? No hay, no tenés, pero tener una tomo o por un barrido te da documento a vos que está todo bien. Sí, eso es. O sea, vos si ves la imagen y está todo bien y te olvidás. Te pueden llamar 1000 veces, pero te lo dice uno que hace... Por eso, sí, yo creo que el único cuestionamiento que puede haber acá es el tema de la heparina, que no la usamos. A ver, como vos decís, está bastante discutido. Y es cierto, hay un bajo porcentaje, hasta un 8% que puede haber tromboembolismo, pero un paciente joven. Eso que vos decís está escrito en pacientes que tienen factores de riesgo. Este no tenía ninguno. Bueno, pues por eso, paciente joven sin riesgo, que yo.
y hace un tromboembolismo pulmonar en primera instancia. ¿Eh? Y primero acá fue arriba. ¿Eh? Claro, este hizo una ACV. Claro, por eso. Para el trombo al cerebro tiene que pasar por el pulmón primero. Pero bueno, son cosas que nos enseñan a todos y que nos No hacen pasa pensar a de, todos. Sí, Juan. sí, la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores o todo lo que es inferior llega a los pulmones, pero no pasa de ahí. La parte superior es independiente. O se formaron los trombos a nivel del corazón o se formaron los trombos a nivel carotidio, pero Por eso, no pasa del lado cardíaco derecho a los pulmones y de ahí no pasa. O sea, son independientes la de arriba y la de abajo. Es una trombosis venosa masiva. José, vos controlás el soporte del esternón que no esté muy en la base del cuello. Sí, sí, Y totalmente. el anestesista usa No hubo ninguna comunicación intraoperatoria. No, bueno, pero a ver, buscándole la quinta pata al gato. Pero insisto, Viendo en retrospectiva, sí. para mí fue algún antecedente del paciente de los que quedan fuera del estudio prequirúrgico, ¿eh? Sin síntomas que, bueno, quizás faltaba la gota del estrés quirúrgico para que sea asintomático. Y está justo en la edad encima. Y no, eso no lo puedes prever nunca. ¿Eh? Yo no sé, un estudio hematológico, si te lo justifican a todos los pacientes para ver si tienen alguna alteración asintomática de los factores. Bien. Yo ya te digo, para mí no tiene relación, la única relación que tiene con la cirugía es temporaria. ¿Eh? Apareció después de algunas horas de la cirugía. Esa es la única relación que tiene. Pero no está relacionada directamente con el acto quirúrgico. No, sino que por el estrés quirúrgico. Bueno, Está bien, pero eso no tenemos culpa nosotros. El ¿Cómo, estrés fue José? Digo que vos que haces pericias, entenderás que eso no es algo que maneja el cirujano, no tenemos culpa nosotros. Ni tampoco los antecedentes que no te haya nombrado el paciente en la historia clínica. Bien. Pues, así que tranquilo, José. retrospectiva, ¿qué sí podría generar, por ejemplo, a nivel de Batson, ácigos, hemiácigos? ¿Qué sí podría generar una trombosis venosa en manipulación? Vertebroplastia, cifoplastia en general, el cemento es no es muy caliente, se podría extravasar, generar ese tipo de lesiones. ¿O cuándo más sí podría dar este tipo de patologías? Bueno, hay estudios de vertebroplastia con cemento en el corazón, en los bronquios y arriba en el cerebro. Pero esto fue lumbar, bajo. No tiene nada que ver, José. No tiene nada que ver. Bien. Más que tu Bueno, habrá que ver. más que tu mal momento, la angustia y esta situación que todos sabemos que estás pasando y bueno, que también compartirla viene bien para desahogarse y quedarse más tranquilo, ¿no? Totalmente. Por Tal eso vez lo comparto. un consentimiento informado un poco completo, ¿no? De alguna forma respalda la cuestión médico-legal. No sirve para nada. No.
Hay que hacerlo, sí, claro, pero no es que por más que vos pongas que en todo mi consentimiento habla de muerte. ¿No? Y por más que vos detalles hasta la complicación, hasta el evento adverso que puede pasar en el 1 por 1000 de cada acto quirúrgico, si al paciente le toca, no te libra. ¿No? No te libra de eso. ¿No? Por lo menos en nuestro país no es un aliciente. Sí es un agravante no tenerlo, ¿sí? Pero no es algo que te quita responsabilidad si existe algo de responsabilidad. Y como protocolos, sí, porque acá por lo menos a nivel público, el hecho de tener protocolos respalda la actuación del cirujano. Y si de pronto tienen protocolos, también eso respaldaría. O sea, solicitamos esto por la edad del paciente y por los antecedentes, e hicimos esto por el protocolo de espondilolistesis que tenemos en la institución. Sí, eso es un pensamiento muy yanqui, ¿sí? Ellos se manejan todos por algoritmos. Te libran si vos no te corriste 1 milímetro del protocolo. Pero si por alguna situación te corriste 1 milímetro, sos totalmente culpable. ¿Eh? Es bueno porque eso sirve más institucionalmente para vender una institución segura, una institución de calidad, ¿sí? Pero también la institución está obligada a revisar sus protocolos. ¿Eh? No sé cuánto hace que tiene el protocolo de espondiolistesis en tu servicio. No lo tenemos, jefe, no. Bueno, Era más por curiosidad saber si... bueno, pero a ver, ahora en Argentina se están pidiendo en muchos lados por acreditación institucional, más que profesional, que tengan guías o protocolos de distintas atenciones. Y está muy bien. Institucionalmente y comercialmente es una buena forma de vender la institución. ¿No? Es una buena herramienta de gestión de calidad, tener protocolos, tener guías, tener procesos, ponerle el nombre que quieras. Que no sirve de nada si no hay elementos que se puedan evaluar. Entonces, el protocolo, la guía o el proceso, primero informa en cada paso quién es el responsable. ¿Sí? Entonces, si vos analizás el protocolo y en algún momento se desvió de lo normal, sabés quién fue el responsable que no controló ese desvío. Punto 1. Segundo, tenés variables para medir. Y cada tanto tenés que evaluar esas variables para ver si lo que dijiste con el protocolo se cumple realmente. Y luego, todo protocolo, toda guía, todo proceso, hay que revisarlos. Y hay que cambiarlos cada 3 o 5 años. Vos no te puedes quedar que hiciste un protocolo para el tratamiento quirúrgico de la fractura T11, T12, qué sé yo. O en este caso, para la discopatía L4, L5. Entonces nosotros por protocolo a este paciente de discopatía L4, L5 le hacemos una liberación, le hacemos una fijación 360. Bien, ese es el protocolo de la institución. Entonces, si vos te defendés, tu escudo es tu protocolo, actuaste según el protocolo institucional, lo primero que te voy a preguntar es, bueno, ¿cuáles son las variables que manejan para el control de este protocolo? ¿Cuándo se revisó el protocolo? Por eso todos los protocolos, todos los algoritmos, todos los procesos, todo lo que le quieras llamar, tiene fecha de realización y fecha de vencimiento, que de acuerdo a lo que sea es de 3 o 5 años. Y el error es que hacemos protocolos, no lo evaluamos, no lo controlamos y no los revisamos a los 5 años. Entonces, si vos a los 10 años te basás con el mismo protocolo, salvo que lo hayas evaluado, revisionado y controlado, estás usando una herramienta antigua, ya en desuso.
Y eso no quiere decir que lo tengas que cambiar cada 5 años, sino vos a los 5 años te decís, bueno, hemos evaluado este protocolo de utilización de la Torres 360 mediante tornillos pediculares y PLIF en pacientes con discopatía L4 y L5, en donde tuvimos tantos pacientes operados, tantos eventos adversos, tanto tiempo quirúrgico, tantas complicaciones a largo plazo, tantas reinternaciones en postoperatorio inmediato, tantas reinternaciones en postoperatorio tardío. Como todas las variables nos dan bien, decidimos continuar con el mismo protocolo. Pero si tu protocolo no sigue a los 5 años con eso, con ese análisis, y que no lo puedes hacer cada 5 años, tenés que hacer, según la institución, semestral o anualmente. No sirven de nada. Lo que es bueno tener un protocolo, tener un proceso, tener una guía, como le quieras llamar, es que cada nuevo integrante del equipo, cada residente que ingresa a la institución, en vez de explicarle de cero de nuevo todo, agarrás la carpeta con las guías y decís, mirá, estos son nuestros protocolos. Sí. Léelo y nos preguntás cómo hacer. Y le estás diciendo, no vengas con cosas nuevas. Indirectamente. Porque nosotros acá hacemos esto. ¿Entendió, Alfredo? Hacemos esto. Es muy bueno. Es bárbaro para el que no le gusta la docencia. Bueno, gente. Muy bueno. Bueno, una cosa antes que nos José, vayamos para tranquilo. José. Sí. Una cosa última para José. Dime. Lo único y lo máximo que te puede ayudar, y es a todos, y me incluyo porque te pasa, me ha pasado, es la mejor relación médico-paciente. No hay otra. La mantuve hasta el momento en el que se murió, que estaba en otra institución operando y los familiares rompieron la clínica, la fajaron a la terapista y no me he podido comunicar con la esposa porque lógicamente todos me aconsejaron que no fuéramos con Sergio en ese momento y que no hablemos con la familia hasta que no se enfríe un poco el asunto. Te explico. Cuando te pase una cosa compleja, se suspenden las cirugías que siguen hasta que no se resuelva. Consejo, nada más. Pasalas, si podés pasar las otras cirugías, y ocupate del caso complicado. Después se enfría este caso y en este caso, bueno, se complicó demasiado. Si zafa, bueno, te pone otra cirugía. Me ha pasado porque por eso hay que ponerle un poquitito más de empeño por ahí